para no retrasarnos mucho, ¿ya? Porque este tema es bastante larguito, ¿ya? Y lo primero que vamos a hacer es dar los conceptos, ¿no? Tenemos dos conceptos, hemostasia y otro coagulación, pero no es lo mismo, ¿no? Hemostasia que coagulación. Hemostasia, ¿qué es? Hemostasia es un mecanismo de defensa que, junto con la respuesta inflamatoria y la reparación, ayudan a proteger la integridad del sistema vascular después de una lesión tisular. ¿Ya? Después de una lesión vascular, por ejemplo, cuando hay una lesión, una herida, etcétera, la sangre se coagula solo en el sitio de la lesión para sellar únicamente el área lesionada. Entonces, cuando hablamos de hemostasia, vamos a decir que es un conjunto de mecanismos, como vamos a ver más adelante, aptos para detener los procesos hemorrágicos. En otras palabras, es la capacidad que tiene un organismo de hacer que la sangre en estado líquido permanezca en los vasos sanguíneos y no vaya a salir. ¿Ya? Ahora, decimos, ¿por qué es diferente hemostasia y coagulación? Porque vamos a hablar aquí como hemostasia primaria, que se va a caracterizar por el reclutamiento y activación ¿de qué? De las plaquetas que van a formar el tapón plaquetario. Mientras que la otra hemostasia, que denominamos, o sea, hemostasia primaria, plaquetas. Hemostasia secundaria, ¿ya? ¿Qué es lo que se activa? Se activa el sistema de coagulación. ¿Con qué objetivo? De formar fibrina. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a ir viendo. El, hemostasia, entonces, es el conjunto de mecanismos fisiológicos cuya función es mantener, como decíamos, la sangre fluida y evitar la pérdida de sangre ante una lesión vascular. ¿Qué elementos van a participar en esto de la hemostasia? Van a participar en la sangre los constituyentes celulares y solubles de la sangre, ¿ya? Todos los constituyentes celulares y solubles. Va a participar otro elemento que es la pared vascular, que también tiene su función en hemostasia. Y otro también, el flujo sanguíneo. Pero después del flujo sanguíneo vamos a referirnos a ¿qué? A reacciones procoagulantes y reacciones anticoagulantes. Entonces, al hablar de los componentes extravasculares, o sea, fuera de los vasos, hablamos de la piel, la grasa subcutánea y el tejido celular. Y los componentes vasculares, el vaso sanguíneo, las plaquetas que están adentro y los factores de coagulación. Entonces, ¿cómo se va a formar el coágulo? Se va a formar, como les dije, vamos a repetir, a través de una hemostasia primaria o vascular plaquetaria, es la hemostasia primaria, y la hemostasia secundaria o hemostasia plasmática. Aquí podemos ver la hemostasia primaria y la hemostasia secundaria, ¿ya? En la hemostasia primaria participan varias sustancias, ¿no? El factor tisular, factor 8, colágeno, etcétera, y el calcio, el ADP, y como ustedes pueden ver en su pantalla, las plaquetas. Entonces, ¿qué pasa cuando existe una herida y comienza a sangrar esa herida? Primero, se ocurre un espasmo vascular, que es un reflejo axónico, un reflejo central. Luego, la formación del tapón hemostático, ¿ya? Formación a través de qué? Principalmente plaquetas, ¿ya? Lo que denominamos la hemostasia primaria. Y luego la formación del coágulo sanguíneo, que es la hemostasia secundaria donde participan factores de coagulación. Pero ese tapón, esa
coágulo sanguíneo no puede permanecer toda la vida en ese lugar. Se tiene que organizar, ¿ya? Se tiene que organizar ese coágulo sanguíneo. Y ustedes en histología y en patología han llevado cómo es la organización del coágulo sanguíneo. Para eso no vamos a repetir, porque ustedes ya han llevado eso, hasta exámenes creo que han dado. ¿Ya? Entonces, principales protagonistas de, de la hemostasia, tenemos a las plaquetas. Sabemos que en la sangre hay plaquetas, hay glóbulos blancos y hay glóbulos rojos. Cada una de estas células tiene su función y las plaquetas van a tener su función también. Las plaquetas, ¿de dónde se originan? Se originan de los megacariocitos por fraccionamiento del megacariocito. A ver si más adelante les muestro algo de eso. ¿Ya? Y las plaquetas van a tener propiedades cuantitativas y cualitativas. ¿Cuál es el número normal de plaquetas? De 150.000 a 300.000. Y viven entre 9 a 12 días, aunque yo les doy 5 días máximo, ¿ya? Porque son conocidas como las niñas bonitas de la sangre. Si no las conservas bien, se te mueren, ¿ya? Y la velocidad de cambio, 10% al día. Las propiedades cualitativas, aquí no vamos a hablar de número, vamos a hablar de los receptores en su superficie. En las plaquetas en su superficie contienen gránulos alfa y densos, gránulos densos, secreta sustancias procoagulantes, para que vean el factor 5, el factor plaquetario, el factor de von Willebrand y las prostaglandinas, ¿ya? Entonces, como ustedes pueden ver, una plaqueta es como una pequeña fábrica, ¿no? Una pequeña fábrica. Aunque viéndola, decimos esto, no debe ser un restito de citoplasma nomás, pero tienen una importancia grande, ¿ya? Ahora, ¿cómo se forma el trombo plaquetario? Primero, adhesión plaquetaria, se unen las plaquetas. A nivel tisular se produce un factor tisular cuando hay una herida que hace que las plaquetas vayan a ir a ese lugar donde está sangrando y adherirse. Y también el complejo glucoproteico. Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, en la derecha, las plaquetas, ya en la lesión. Luego, las plaquetas ya han cerrado la lesión, pero ahí comienza a ver el factor 7, el von Willebrand, el colágeno, factor tisular, etcétera, ¿no? Y aparece ahí el ADP, el calcio, etcétera. Para que vean cómo se organizan y el coágulo para que no siga en la herida para que no salga. Tenemos de luego fosfolípidos, después tenemos la malla de fibrina, etcétera, ¿no? ¿Ya? Entonces, recordando, ¿cuáles van a ser las fases, las fases de la hemostasia? Primero, la primera fase vascular, ¿ya? Fase vascular, lo que les he dicho, es una respuesta central, ¿no? Hay una respuesta miógena, porque el vaso se contrae, disminuye su diámetro, disminuye la lesión que hay a nivel del vaso, ¿ya? Hay una respuesta neuronal y hay una respuesta tumoral. Luego viene la hemostasia primaria, con el tapón plaquetario, y la hemostasia secundaria a través del coágulo de fibrina. Bien, ¿qué sucede entonces? ¿Ya? Aquí tenemos nuevamente la lesión vascular, el espasmo vascular que disminuye, tapón hemostático primario y tapón hemostático secundario. ¿Ya? Lo principal aquí en el espasmo vascular y la parte de hemostasia primaria es la agregación plaquetaria.
Si no habría agregación plaquetaria, ese vaso va a seguir sangrando. Ahora, ¿de qué va a depender también que haya agregación plaquetaria? ¿Ya? Y todas las fases que puede tener, las funciones que puede tener una plaqueta, va a depender de, de, de la funcionalidad plaquetaria. Podemos tener una persona con 200.000, 300.000 plaquetas, pero que eh, sangra más que uno que tiene 20.000 o 30.000. ¿Ya? Entonces, ¿dónde está? ¿Qué es lo que está sucediendo? Ahí no es el número, sino la funcionalidad de las plaquetas. Entonces, la formación del trombo plaquetario. Tenemos la actividad procoagulante plaquetaria, ¿ya? La reorientación de los fosfolípidos. ¿De dónde vienen esos fosfolípidos? Plaquetas también, ¿ya? Luego vienen los sitios de acoplamiento de factores de coagulación, factor 8A, el factor 5 activado, receptores 9A y el 10 activado también. Luego tenemos la formación de micropartículas plaquetarias que contienen el factor 5 activado, ¿ya? Y también vamos a encontrar que van a constituir el factor 3 plaquetario. Para que vean, es una máquina, son una máquina las plaquetas porque realmente están produciendo muchas sustancias para favorecer la hemostasia primaria. ¿Ya? Aquí podemos ver que una vez que se ha formado el trombo plaquetario, aún es inestable, ¿ya? Porque se ha formado, pero necesita más ayuda para que tengamos un trombo, ¿ya? Con, con las características de sostenibilidad en cuanto se refiere a cerrar el vaso, etcétera. Y ahí tienen que entrar los diversos factores de coagulación y también formarse la malla de fibrina. Entonces, aquí vamos a ver los factores de coagulación, ¿ya? Existen 13 factores de coagulación, ¿ya? Se los numera con números romanos del 1 al 13, ¿ya? Y tienen un nombre propio. Por ejemplo, el 1 es el fibrinógeno. Podemos ver el 8 antihemofílico. Cuando el 8 disminuye, vamos a ver, por ejemplo, que se puede presentar la enfermedad de la hemofilia. La hemofilia puede ser la hemofilia A o hemofilia B por deficiencia de la B del 9. Ahora, ¿dónde se sintetizan? Fíjense aquí los factores de coagulación. La mayor parte se sintetizan en el hígado, algunos en el megacariocito. Entonces, ustedes cuando hagan sus prácticas en hospital van a ver que los alcohólicos, por ejemplo, los que tienen insuficiencia hepática, cirrosis, etcétera, ¿ya? Tienen problemas hemorrágicos, porque ese hígado está destrozado por el alcohol y no produce esos factores. Entonces, para que vean la importancia, ¿no?, de los factores de coagulación. Entonces, cuando hablamos de hemostasia, hablamos de 3 fases. Una fase tisular, una fase celular y una fase humoral. La tisular va a va a participar la vasculatura, ¿ya? Y la celular, las plaquetas. Ambas se unen y producen la hemostasia primaria. Y la humoral, tenemos las proteínas plasmáticas, pero también hay unas sustancias que se llaman inhibidores naturales. Entonces, las proteínas plasmáticas participan en la hemostasia secundaria. Y cuando hablamos de fibrinólisis, ¿qué quiere decir fibrinólisis? Quiere decir de desaparición de la fibrina. Porque si tenemos bastante fibrina y tenemos bastantes coágulos, eso nos va a hacer una trombosis a otros niveles y eso es grave, ¿no? Entonces, eso de la fibrinólisis es una función permanente del organismo humano, ¿ya? Entonces, hablando de la coagulación, ya hemos dicho la fase plasmática. ¿Qué participa en la plasmática? Participan las vías procoagulantes,
los complejos de activación, el, el complejo 7A y el factor tisular, el 8A, y también el 10A y el 5A, que van a producir la protrombinasa. Y aquí podemos ver a la izquierda el fibrinógeno, ¿ya? Que, que funciona en base a la trombina. ¿Qué se van a producir? Monómeros de fibrina y fibrinopéptidos A y B. Luego viene el polímero de fibrina y la fibrina insoluble para darle fijeza al trombo. Cada una de estas fases que les estoy mencionando pueden tener alteraciones congénitas como también alteraciones adquiridas, ¿ya? Entonces, como por ejemplo congénitas, la hemofilia A y B y la von Willebrand también, enfermedad de von Willebrand, ¿ya? Y adquiridas que podemos encontrar alteraciones de distintos factores que nos van a producir un sangrado y hemorragia en un paciente, especialmente por tóxicos, por medicamentos y tantas otras causas que podría haber. Por eso decimos las adquiridas. Ustedes en fisiología han debido llevar sobre la vía intrínseca, la vía extrínseca y la vía común. Esta es la famosa cascada de la coagulación. Como ustedes pueden ver, ya, un factor va, va a activar a otro factor. Aquí participa hasta el calcio. Por ejemplo, aquí tenemos el factor 8 va a activar al factor 8 activado, pero si no hay 8, ¿qué pasa? ¿Ya? No sigue la cascada hacia abajo donde va a formar un coágulo de fibrina. Se queda ahí. Y que, como consecuencia que tenemos ahí, que esa persona comienza a sangrar. Por ejemplo, es lo que ocurre en la hemofilia A. Y en la hemofilia B, si fijan ustedes, tenemos el 12A activa al 11, ¿no? Un 11A, ¿ya? Y aquí vamos a encontrar 11A también con alteraciones adquiridas, ¿no? En el caso de la hemofilia B, el 9, ¿ya? El 9. No hay el 9, entonces se interrumpe la cascada de la coagulación a ese nivel. Aquí podemos, más clarito, podemos ir viendo las vías intrínsecas o de contacto, ¿no? Igual, el 12 activa al 12A y el 12 activa al 11, produce la activación del 11A. O sea, es una cascada, ¿no? Si hay algún problema, ¿no? Si hay algún problema en esto, el paciente sangra. Por eso es necesario conocer bien esto. ¿Y cómo vamos a poder detectar de los 13 factores cuál está mal? Para eso tenemos varias pruebas de laboratorio, ¿no? Si quiero detectar si esas plaquetas se agregan bien, voy a pedir un tiempo de sangría, ¿ya? Si quiero ver si las plaquetas, las K dependientes, que se llama, que se producen a nivel hepático, están bien, voy a pedir un tiempo de protrombina. Y así tenemos el APTT y otros para localizar dónde está la alteración para poder hacer un tratamiento. Aquí tenemos la vía intrínseca, extrínseca y luego tenemos la vía común hasta la formación del fibrinógeno en fibrina, ¿ya? Y la trombina también. Bien. La fase de amplificación. ¿Qué quiere decir eso? La fase de amplificación que el complejo 8A activa al 9A y este activa al 10 en la superficie de las plaquetas activadas. Fíjense, ¿ya? Entonces, como una maquinaria. La 10A en asociación con la 5A convierte grandes cantidades de protrombina en trombina, ¿ya? Están viendo el amarillito, ¿ya? Generando un impulso de trombina, ¿ya? Entonces,
esta trombina va a llevar a formar un coágulo estable en fibrina, porque puede haber una hemostasia primaria, una hemostasia secundaria con defectos y el paciente para de sangrar un momento y vuelve a sangrar de nuevo. ¿Ya? La fase de coagulación, la fase plasmática, lo que les decía hace un rato, van a participar ¿quiénes? Los dependientes de vitamina K, ¿ya? Que son el 2, el 7, el 9, el 10, y la proteína C y la proteína S también. Tenemos factores lábiles y tenemos factores estables, por ejemplo, los lábiles es el 5, el 7 y el factor 8. Y vamos a llegar a hablar del sistema fibrinolítico. ¿Ya? Sistema fibrinolítico, ¿qué quiere decir fibrinolítico? De deshacer ese coágulo, ¿ya? Que está con mallas de fibrina, etcétera, donde va a participar complejos antiplasmina, plasmina, ¿ya? Productos de degradación de la fibrina, que está mezclado junto a los productos de degradación que son la plasmina, el plasminógeno, ¿ya? Y vamos a destruir ese coágulo. Porque ¿qué pasa si ese coágulo lo tenemos ahí y eso se permanece? Ese coágulo puede organizarse en ese lugar. ¿Qué quiere decir organizarse? Forma parte después del tejido endotelial, ¿ya? Y forman vasos que se denomina vasos de neoformación. Y al formar esos vasos de neoformación, ¿ya? Puede llegar a obstruir ¿cómo se llama? Los vasos sanguíneos. Entonces es el peligro. Aquí podemos ver en este cuadrito, ¿ya? Todo lo que sucede en la fibrinólisis, ¿no? Cuando ya se ha formado el tapón y está con fibrina, aquí tenemos la plasmina, el plasminógeno que forma la plasmina para destruir toda la fibrina, ¿ya? Se van a producir productos de degradación de la fibrina, la famosa uroquinasa, ¿ya? Ahora, pueden haber alteraciones a nivel de toda esta cadena, ¿no? De todo este proceso, ¿ya? Y ahí encontramos alteraciones de la hemostasia. Entonces, recordando, vamos a ver, tenemos el vaso lesionado, ¿ya? Al haber lesionado ese vaso, hay vasoconstricción y se forma un agregado plaquetario. Luego entramos a la coagulación, ¿ya? A la coagulación, donde vamos a formar fibrinógeno, fibrina, y el factor 3 entra aquí, y vamos a tener una fibrina estable, un coágulo estable, ¿ya? Y luego entramos a la fibrinólisis a través de la producción del plasminógeno a la plasmina, ¿ya? Entonces, aquí tenemos tres definiciones que tenemos que tomar en cuenta. ¿Qué es coágulo? Es el elemento fisiológico y normal de defensa contra la pérdida de sangre. ¿Ya? ¿Qué es trombo? Para que vean, son cosas diferentes, ¿no? Es la formación anormal de un coágulo sin haber lesión externa vascular. ¿Y qué es émbolo? Es un trombo que se desprende de su lugar de formación y va a viajar a impactarse en otro órgano distante. Entonces, para que vean ustedes, vamos a tener los tres, coágulo, trombo y émbolo. Y vamos a tener que saber manejar esta terminología porque es bien importante. ¿Ya? Muy bien. Entonces, podríamos seguir hablando de hemostasia y coagulación, pero el, el problema es de que tenemos muy poco tiempo, ¿ya? Y les voy a pedir a los que tienen que, al grupo 14 que va a hablar sobre esta parte en su seminario el día viernes. Eh, Hoy día vamos a preparar y espero que también eso les sirva para sentar conocimientos. De todas maneras, todo esto lo han llevado en fisiología, ¿ya? En fisiología. Y el que ha vencido en fisiología se acuerda.
y si no se acuerda, te dé una repasadita, ¿no? Muy bien, que tengan un feliz día, ¿ya? Y nos vemos el día viernes. Gracias, doctor. ¿Listo? Muchas gracias, doctor. Muy bien. Gracias. Hasta luego. Hasta